Va a decir que estamos, todo es porque ganó Ecuador. Vamos a comenzar esta entrevista con un gran amigo, con Javier Rosero. Él es vicepresidente de FedExport. Ramiro y Javier salen temprano, les doy la palabra para que ustedes comiencen, por favor. Sí, no hay problema y gracias. ¿Cómo le va, Javier? Buenos días. La verdad que cuando uno lee ese documento de la Micu Curiae que ustedes han presentado como FedExport, frente a esta situación del acuerdo comercial con China, lo que están buscando es consolidar la constitucionalidad del mismo. Hola Javier, muy buenos días. Primero, yo la verdad es que no quiero empezar respondiendo a la pregunta y esta intervención sin primero felicitarles por el ambiente emotivo que tienen siempre. La verdad es que, al menos desde la Federación de Exportadores, nos sentimos cálidamente recibidos siempre. Bien, y me ha alegrado mucho ser parte de esta conversación inicial en la que ustedes han estado. Cuando se quede sin camello puede venir para acá, no hay problema. Exactamente. No, y otra cosa es estar efectivamente ahí, así que tomo su invitación y en la siguiente, créame que lo haré de manera presencial para iniciar con ustedes. Gracias, Javier. Pero bueno, pasando al tema ya que es parte de la pregunta, efectivamente en este momento el acuerdo comercial, como parte de su proceso natural, normal de ratificación interna, como ocurre con todos los acuerdos comerciales, se encuentra en análisis jurídico de compatibilidad en la Corte Constitucional. Esto, de manera simple, lo que significa es que los jueces de la Corte Constitucional harán un examen respecto de los textos negociados en el acuerdo comercial con China que permitirán determinar si es que existe compatibilidad con lo que dice la Constitución, tal cual como, de hecho, lo determina el procedimiento constitucional. Nosotros, como sector interesado, como sector beneficiario, como sector que creemos que podemos demostrar, una vez que entre en vigencia el acuerdo comercial, los beneficios que tiene para el país, le hemos compartido a los jueces de la Corte los criterios que dan la viabilidad técnica, pero por sobre todo la viabilidad jurídica, por los cuales creemos que este acuerdo comercial, primero, no vulnera ningún tipo de derecho en el Ecuador y, por el contrario, le otorga y le da acceso a algunos derechos a las familias ecuatorianas, entre esos, si queremos hablar de los más amplios, como por ejemplo, mayor oportunidades de empleo o sostenimiento de las plazas de empleo que en este momento dependen de las exportaciones al mercado chino, y al mismo tiempo mayor acceso, por ejemplo, como determina el artículo 421 de la Constitución, a tecnología, a cooperación internacional, que permita además que en este momento las empresas puedan tecnificarse, porque casi el 80% de lo que importamos desde China son maquinarias e insumos que le sirven a la propia producción para volver a exportar. Entonces, en una primera conclusión en este espacio, nosotros, haciendo uso legítimo del derecho que tenemos para poder compartir nuestros criterios con la Corte, le hemos dicho que creemos que no existe ningún elemento como para que se encuentre alguna incompatibilidad de la Constitución con lo que ha sido negociado en el acuerdo, además porque lo hemos acompañado en su negociación y estamos muy claros de lo que ha sido incluido ahí. Son pasos importantes, Javier, sin duda alguna, y este que ustedes han presentado para que la Corte Constitucional lo conozca es fundamental. Y yo lo que digo, bueno, lo siguiente es, en cambio, la parte política, ahí entra la Asamblea Nacional, y entonces yo sí quisiera entender que de alguna u otra manera ellos, quienes vayan a estar en la Asamblea, porque es fundamental la aprobación de ellos, sin eso no funciona un acuerdo, entiendan que esto no es ningún obstáculo, ni que el país va a perder su soberanía, ni que la economía se va a venir abajo. O sea, ya cambiemos esa mentalidad. ¿Cuántos años venimos hablando de acuerdos comerciales y resulta que estamos tan atrasados con los vecinos del sur y del norte, hasta con Costa Rica inclusive, y Chile, que es otro de los países con algunos acuerdos comerciales? Ojalá que esa parte política la sepamos también valorar, en el sentido de que no solamente actuemos políticamente, sino en beneficio del país, Javier. Comparto plenamente su criterio. Y lo que ocurre aquí es que países competidores, como usted bien señalaba, el caso de Costa Rica, el caso de Perú, el caso de Chile, que además de ser más competitivos y además de que usualmente echan mano de su política monetaria para generar un incentivo al sector exportador, tienen una red de acuerdos comerciales, entre esos con el mercado chino, que le permiten acceder y posicionarse en el mercado asiático en general, usando a China como plataforma, en productos que en algunos casos son competidores directos nuestros. Para dar algunos ejemplos,
Las frutas, algunas frutas no tradicionales, que hoy, por ejemplo, la clase media creciente china tiende a demandar muchísimo, está enfrentando aranceles de entre el 12 y el 30%, que prácticamente nos deja fuera de mercado si es que comparamos, como decía, que nuestros vecinos pueden ingresar sin ningún tipo de arancel. Tenemos casos como por ejemplo el de las rosas, el de banano, que tienen aranceles del 10%, y que como hemos conversado varias veces en este mismo espacio, en términos de comercio internacional, un arancel del 10% fácilmente puede dejar fuera de competencia, más aún cuando tenemos también otros competidores agresivos, en el caso de banano, por ejemplo, además de Costa Rica, que es uno de los grandes exportadores mundiales, Filipinas, que ingresa sin arancel justo porque hace poco acaba de suscribir ya y poner en vigencia un acuerdo comercial con China. Entonces, ese rezago del que hablaba usted, Javier, que venimos arrastrando desde hace por lo menos 10 o 15 años atrás, a veces empieza ya a pasarnos factura en algunos mercados que son estratégicos para nosotros, porque los compradores empiezan a tomar decisiones en función de dónde les resulta más competitivo esa compra. Y claro, en el caso del Ecuador, nosotros siempre prevalecemos por calidad. Siempre el comprador está dispuesto a hacer ese esfuerzo adicional sabiendo la calidad del producto ecuatoriano, las garantías y seguridades que tiene. Pero al mismo tiempo hay un contexto internacional que en este momento nos está marcando, y particularmente en el caso de China, una desaceleración global, y por lo tanto hay una presión muy fuerte en los precios hacia abajo. Entonces están buscando proveedores que sean competitivos, y por eso este acuerdo comercial es crucial para, en términos de la agenda de competitividad externa, el sector exportador. Ramiro Cepeda continúa con la entrevista, Javier. Javier, ¿cómo te va? Camilo, qué gusto saludar. Encantado. Camilo era mi primo, Ramiro soy yo. Ramiro. Tranquilo, Javier. A ver, vamos. Amigos Curia es amigo de la Corte, ¿ok? No se siente, y es un recurso procesal constitucional que tiene quien puede sentirse afectado por algún tema que está siendo tratado en la Corte Constitucional, pueda acceder a ella a través de esta opción para plantear sus pretensiones o sus observaciones. Teniendo en claro el contexto de lo que es un amicus curiae, ¿ustedes no se sienten bien representados por el Ejecutivo que pueda defender los intereses del sector exportador y de los ciudadanos que tienen que acudir por cuerda separada a la Corte Constitucional? No, nosotros creemos que en este procedimiento es importante que de primera parte se pueda saber del lado de los jueces que tomarán la decisión en el Pleno de la Corte, no solamente los elementos que puede argumentar el gobierno, que además ha sido quien negoció el acuerdo, sino que adicional a las gestiones que pueda hacer el gobierno para transparentar esa información, el beneficiario directo es fundamental que se pueda pronunciar. Recordemos que al final del día nosotros somos parte de la sociedad civil organizada y nos parece que en esa lógica de la figura que usted acaba de explicar del amicus curiae, Ramiro, hace o le da mucha más valía el hecho de que el propio sector exportador pueda hacer notar dónde percibe sus potencialidades. Nosotros incluso hemos llegado a asegurar dentro de esta figura argumentativa que le hemos compartido a la Corte, que en el espacio que mantuvimos en la negociación a través del cuarto adjunto, que no es otra cosa que el espacio en donde el sector privado, empresarial organizado, trabaja de manera conjunta con el equipo negociador público para encontrar el óptimo de la negociación a lo largo de todo el proceso, también este acuerdo comercial ha permitido no solo asegurar las potencialidades que a nosotros como exportadores nos interesan, sino también asegurar que las sensibilidades que tienen algunos sectores, porque el comercio internacional fluye de esa manera, que esas sensibilidades han sido incorporadas y que han sido precauteladas de tal suerte que no hay algo que pueda contravenir respecto a lo que la Constitución señala en materia de producción. Y es por eso que creíamos que sí era importante que sea el propio sector exportador el que se lo pueda decir a la Corte Constitucional para hacer notar que esos beneficios no necesariamente tienen un matiz de un gobierno, sino que lo que nosotros hemos venido sosteniendo siempre es que el fomento a la exportación, en este caso a través de este acuerdo comercial, tiene que ser entendido como una política de Estado. Y el Estado no solo lo compone el Ejecutivo,
lo compone también el aparato de justicia, y en este caso, en su máxima instancia, a través de la Corte Constitucional, y lo que bien decía Javier hace un momento atrás también, después esa responsabilidad se va a trasladar a la arena política a través de la Asamblea. Entonces aquí tiene que haber un esfuerzo conjunto de una visión unificada de país respecto a dar una celeridad y viabilidad para que estos instrumentos le puedan generar el más rápido beneficio, no tanto al sector exportador como sector per se. Recordemos que al final del día esto se va a terminar traduciendo en el sostenimiento y la creación de nuevas plazas de empleo, que me parece a mí que en este momento es lo más relevante y lo más importante y la primera preocupación que tenemos todos los ecuatorianos. Ya, don Javier, entonces yo tengo claro que el desmonte es de la parte gubernamental para trasladar, cabalgar en el caballo de una política de Estado. Entonces, hacer conciencia de que esto es un tema, independientemente de cualquier gobierno, que necesita el Ecuador para salir adelante. Ese es el fondo del tema, entonces. Le paso a Eduardo. Ya veo que a usted en el colegio no le gustaban los exámenes objetivos, sino los de desarrollo. Le paso a Eduardo. Querido Javier, qué gusto de saludarte, hermano. No te veo desde la última vez que nos vimos acá en el Sánchez Aguilar, te recordarás, en aquella reunión que incluso estaba Luis allí, que fue maestra de ceremonia. Así es, bueno, Banana Awards. Así es, salió muy bien. Has explicado todo el tema respecto a los convenios o al, digamos, al TLC con China. Yo te voy a hacer una pregunta o te voy a reformular una pregunta. Después de la muerte cruzada y la destitución de la, no digamos destitución, cuando se mandó a la casa a la Asamblea, cosa que todo el Ecuador ponderó por la muerte cruzada, se quedaron algunos, digámoslo así, aparte de muchos decretos de ley que tenían que pasar, habían pasado algunos al segundo debate y tal, pero respecto a los TLC, Costa Rica, China y Corea del Sur estaban caminando. Ya tú estás diciendo que China tiene el camino concreto que está en la Corte Constitucional. Entiendo que Costa Rica lo pasó ya, ¿verdad? También lo pasó en la Corte Constitucional. Es decir, faltaría el de Corea del Sur y luego ir a la Asamblea. ¿Estoy en lo correcto? Sí, efectivamente. A ver, voy separando Javier, rápidamente sí. Proceso a proceso. Lo que ocurrió con Costa Rica es que efectivamente la Corte Constitucional ya se pronunció, determinó la constitucionalidad del texto del acuerdo con excepción de las cláusulas que contenían en el texto original el arbitraje internacional de cara a las inversiones que existe entre un Estado y un inversionista. Esto, dentro de, entiendo yo, las próximas semanas, tendrá que ser anunciado por parte del ministro de Producción y Comercio Exterior de cómo esto ha sido subsanado, de tal suerte que con ese dictamen favorable de la Corte pueda pasar a la Asamblea Nacional, habiendo subsanado lo que la propia Corte había planteado que era necesario incorporar o, digamos, adecuar, acoplar en función de lo que dice nuestra Constitución. El caso de China no contiene un capítulo de inversiones per se, y es por eso que nosotros hemos venido señalando que el análisis que se hizo con Costa Rica tal vez no necesariamente es el mismo que va a correr en el caso de China, porque toda esta parte de arbitraje internacional de inversiones no fue incorporada, por lo menos en esta etapa, en el acuerdo con China, así que eso le da mucha más facilidad para que esa viabilidad jurídica tenga un dictamen favorable de la Corte. Corea del Sur se encuentra en una etapa en la que seguramente en las primeras semanas de octubre tendremos noticias, y nos va a gustar mucho además, como siempre, compartirlas con ustedes, de un cierre que en la figura de lo que tienen las autoridades coreanas se conoce como la firma del precierre del acuerdo, es decir, la culminación de todo el proceso técnico que ya tiene una formalidad por parte de las autoridades y que con eso, digamos, ya puede pasar hacia la firma misma del acuerdo comercial un poquito más adelante. Eso después será trasladado a la Corte y sigue el proceso que hemos conversado, pero creemos que lo que va a ocurrir es que la nueva asamblea, cuando se posesione, por ejemplo, ya tendrá en carpeta, para que lo pueda revisar la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea y después del Pleno, el acuerdo con Costa Rica y, tal como van los tiempos, también el acuerdo con China. El acuerdo con Corea del Sur probablemente llegará
en el transcurso del primer trimestre del siguiente año, pero sin duda será esta asamblea la que tenga que determinar la suerte de por lo menos estos 3 acuerdos comerciales hasta que inicien otras negociaciones. Queda muy claro. Entonces, tomando en cuenta el jueves pasado, Pepe Cabrera, vocal del CNE, nos dijo acá, en una entrevista que le hice, que las credenciales para la asamblea van a estar entregadas entre el 8 y 11 de diciembre. Y luego lo que te da la ley son 14 días para que te pones sesiones y nombres autoridades. Estamos asumiendo que puede ser del 11, del 12 al 23, 24. Estamos hablando que recién la asamblea vendrá con muchas cosas que hacer. Pero hay que hacerles entender, mi querido Javier, y esto es importante, que esto es fundamental para el Ecuador, porque luego de la aprobación todavía siguen algunos temas pendientes para firmar el acuerdo y luego que se pueda poner en práctica, ¿verdad? ¿Podría señalar después de la aprobación de la asamblea qué viene? ¿Qué es lo que viene después de firma el acuerdo? ¿Qué viene? Bueno, primero comparto plenamente en que la responsabilidad que va a tener la asamblea apenas se posesione es justamente estructurar esos temas prioritarios. Nosotros es parte de la agenda que mantendremos con las nuevas bancadas legislativas, justamente para hacer notar que en esa renovación que se ha dado en la asamblea hay prioridades que han sido o van a tener que ser abordadas en el transcurso de estos meses que ellos van a tener de gestión y que no pueden demorar mucho. Por lo pronto, digamos que estamos dentro de los tiempos que usualmente toman los procesos de ratificación interna, pero comparto plenamente en que, por ejemplo, la Asamblea Nacional no va a poder demorar, no debería poder demorar más allá de unos primeros meses de gestión, la aprobación por lo menos de Costa Rica y China, que son los que ya van a estar en carpeta apenas ellos se instalen y sean acreditados. Después de la aprobación de la Asamblea, corresponde que el Ejecutivo, a través del Presidente de la República, ahí en ese punto será ya el nuevo presidente o presidente electo, quien pueda transmitir a su contraparte, el Ejecutivo en Costa Rica y en China, lo propio, que se ha culminado toda la fase del proceso de ratificación interna, y el momento en el que se intercambian esas, se llaman en términos diplomáticos, esas notas reversales, lo que ocurre es que se pone en vigencia del un lado de la aduana y del otro lado de la aduana, así que ya es un procedimiento realmente mínimo, sigue siendo formal, pero es mínimo en términos de todo el resto del camino transcurrido, así que tomará no más allá de unas pocas semanas, unas 2-3 semanas adicionales después de la aprobación de la Asamblea, y obviamente lo importante en ese punto es que el propio proceso que está transcurriendo aquí en Ecuador avance de manera paralela en los otros mercados. Entonces, nuestra expectativa es que efectivamente, por ejemplo, entre el primer trimestre y máximo segundo trimestre del siguiente año ya podamos tener noticias de cómo empiezan las exportaciones a acoplarse a estos nuevos esquemas preferenciales. Tanto es así que vale la pena contarles, para cerrar esta idea, que a partir de que nosotros anunciamos que ya cerramos el acuerdo comercial con China y que estamos de cara a la suscripción final del acuerdo comercial con Corea del Sur, muchas de las empresas que pertenecen a FedExport nos han empezado a señalar que ya tienen las llamadas de compradores que, aun cuando saben que el acuerdo comercial está en un proceso interno de ratificación y todavía no está vigente, pero ya quieren empezar a cotizar y tomar contacto porque saben que en el tiempo les va a beneficiar. Y las relaciones en el comercio internacional son así, son de largo plazo. Por lo tanto, para ellos es importante saber que van a contar con un socio con el cual ya hay reglas establecidas y que en el tiempo van a tener, o ya no van a tener que enfrentar aranceles, que dicho sea de paso, ahora sí en el acuerdo comercial, cada año los exportadores entre Costa Rica, Corea del Sur y China, más o menos acumulamos unas barreras arancelarias de $200 millones al año, que el momento en que entren en vigencia, y eso va a ser importante que la Asamblea lo entienda, se van a desmontar inmediatamente. Cosa interesante, va a seguir Luisa Delgadillo enseguida, solamente se nos quedó en el tintero Luisa Bolito, Canadá, que es también importante. Ojalá que el próximo gobierno, el que sea, termine con esto que estamos hablando y pueda comenzar, porque las conversaciones con Canadá son importantísimas, es un socio comercial muy importante y para los ecuatorianos es fundamental. Luisa Delgadillo, por favor.
Gracias, Eduardo. Javier, un gusto saludarlo. Buenos días. Yo quisiera partir de la importancia de destacar el valor de los acuerdos comerciales para nuestro país, habida cuenta de que, como usted bien lo ha dicho, estará próxima a posesionarse la nueva asamblea, que tendrá que ratificar y establecer parámetros relacionados a todos los compromisos que implican cada uno de los acuerdos que estarían por ratificarse o que estarían por terminar de impulsarse para que puedan concretarse en favor del país. Y también tendremos nuevo gobernante. ¿Por qué la importancia de esos acuerdos y cómo evalúa usted lo que ha transcurrido desde que se logró la firma con la Unión Europea a la actualidad, en beneficio tangible y constante para el Ecuador? Muy buena pregunta, Luisa. Aprovecho también para saludar. Solo le pido 30 segundos para hacer una referencia rápida a lo que señalaba Eduardo hace un momento, y es que efectivamente Canadá y otros procesos comerciales que nos interesan, como por ejemplo el caso de Japón, el caso del resto de los países de Centroamérica para la oferta exportable manufacturera, industrial, son importantes. Es decir, es verdad que nos hemos centrado mucho en esta entrevista alrededor de los procesos que ya han venido caminando, pero efectivamente esto no nos debe detener de los nuevos procesos que se tienen que abrir. Y en Canadá, lo que señalábamos hace un momento, es un mercado potencial de tantas posibilidades, con una capacidad adquisitiva tan alta, que podríamos generarle una muy buena escala a sectores que en este momento necesitan encontrar una válvula de escape, como por ejemplo el caso del sector procesador del atún, el caso de los sectores agroindustriales de vegetales, frutas, procesados. Por ejemplo, en Canadá podrían tener productos orgánicos, podrían tener un nicho de posicionamiento increíble. Así que, bueno, digamos, desde esa perspectiva es importante que sigamos abonando en esa parte de la agenda. Volviendo a la pregunta, Luisa, muy buena pregunta, porque quizás voy a empezar por el final. Efectivamente, mucho de lo que ha ocurrido es que el acuerdo con la Unión Europea hoy, por ejemplo, nos permite a quienes estamos en este momento conversando sobre este tema y quienes nos escuchan, palpar con claridad. Ya no es un tema teórico, se ha transformado en un tema práctico, cotidiano, por lo menos cotidiano desde la actividad empresarial y desde la percepción del empleo, que los acuerdos comerciales, obviamente cuando están bien negociados, persiguen y promueven efectos que redundan en mejoras en el bienestar, en la producción, en la tecnificación de la actividad empresarial. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el caso de la Unión Europea? Son más de 25,000 empleos que se han creado, nuevos empleos que se han creado, que se suman a los ya cerca de 300,000 empleos que dependen de las exportaciones en el caso específico de la Unión Europea. Estamos hablando de más de 5,000 millones de dólares acumulados, adicionales a lo que ya se venía exportando en estos años de vigencia del acuerdo. Por lo tanto, eso sin duda significa que la capacidad que tiene el sector exportador ecuatoriano para poder aprovechar estos instrumentos es fundamental. El caso de lo que ocurre con Corea del Sur, con China, no dejemos de lado lo que venimos persiguiendo con Estados Unidos, que para el sector exportador es fundamental. 1 de cada 2 empresas exportadoras tiene relación comercial con Estados Unidos. 1 de cada 2 productos exportados se va a los Estados Unidos. Entonces, son mercados tan grandes en donde, por el propio volumen que tenemos, con la pregunta que me hacía Luisa, es imposible sustituir en otro mercado, o peor aún, pensar en que el mercado local, el mercado interno, puede absorber esa capacidad. Entonces necesitamos encontrar espacios en donde esa escala de producción pueda ser posicionada, y ahí indiscutiblemente Europa, Estados Unidos y en el Asia particularmente China, Corea del Sur y Japón son quienes tienen esa posibilidad de absorber esa producción exportable que a nosotros nos da escala, que es lo único que nos permite competir sabiendo que tenemos una moneda dura y que lo que necesitamos es ir reduciendo costos fijos. La manera de poder conseguir eso es atacando productividad, pero no puedo conseguir productividad si no hago escala. Entonces tengo que buscar mercados en donde pueda venderle a 1.400 millones de chinos, en donde pueda venderle a canadienses que están dispuestos a pagar el triple que el resto del promedio mundial, a Estados Unidos, que tiene 50 estados, cada uno con sus preferencias tan heterogéneas, que me permite posicionar distintos productos de nuestra oferta exportable. Así que, efectivamente, ese es el sentir, y eso va a ser trasladado no solo a los candidatos, sino a todo el equipo de trabajo del candidato que quede electo, para que se pueda entender la necesidad de ir reduciendo esa brecha que hemos tenido en materia de agenda comercial.
Oiga, Javier, un poco para ir clarificando y escuchar su postura, que me parece muy válida, está claro en el país que hay dos tendencias y dos visiones distintas de país en los dos candidatos finalistas a la presidencia de la República. Uno, en este caso, ha sido muy clara, me refiero a la candidata de la Revolución Ciudadana, que obviamente no quiero sacar de contexto sus palabras cuando se refería a que, por ejemplo, la situación en Venezuela, de alguna manera, a propósito del número de homicidios, muertes violentas y de la situación difícil que está viviendo nuestro país, a ratos pareciera, de acuerdo al respetable criterio de ella, yo no lo comparto, pero hay que respetar el sentir y la opinión de cada persona, era mejor en Venezuela que acá. Y recordemos que el movimiento político que respalda y representa su candidatura, cuando estuvo en el poder, su máximo líder durante 10 años, hubo una gran coalición con todos los países de gobiernos autodenominados progresistas, que incluían Venezuela, Nicaragua, Cuba, por citar el caso. Seguramente, creo yo, tal vez me estoy anticipando, y en virtud de las declaraciones de la candidata, también podría, más allá de impulsar, porque no ha dicho que no lo hará, las exportaciones y los convenios y acuerdos comerciales con otros países, tal vez quieran, ¿por qué no?, estrechar relaciones o vínculos con esos países autodenominados progresistas o de gobiernos progresistas. ¿Usted cree que pudiéramos como país también sacar buen provecho de esas relaciones con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela o no? Honestamente, Luisa, el comercio internacional y en general, yo me permito llegar un poco más allá, el manejo de las relaciones internacionales tiene que ser extremadamente pragmático. Para nosotros, así como yo puedo dar ejemplos de empresas que efectivamente le exportan a Cuba, le exportan a Nicaragua, están retomando exportaciones con Venezuela, con ese mismo enfoque hay que entender que tenemos una muy buena parte del sector exportador que le exporta a China, que le exporta a Corea, que le exporta a Canadá, a Estados Unidos, y por lo tanto, en esto no se puede tener un doble estándar conceptual. Las exportaciones, mientras más mercados puedan tener a nivel internacional, eso nos va a permitir a nosotros, como decía, generar más escala, ser más productivos, atraer tecnología para tratar de cumplir con esos estándares que hoy el mundo está demandando, y el mundo está compuesto de tanto las preferencias que pueden tener los consumidores en Nicaragua como las preferencias que pueden tener originalmente en China, en Canadá o en Estados Unidos, en Japón. Por lo tanto, ese manejo pragmático es parte de lo que nosotros en cualquiera de los dos escenarios vamos a seguir impulsando, que es necesario entender ese manejo como un tema de mercado. Y el mercado, en todas las opciones que nos puede abrir, no puede centrarse exclusivamente por una afinidad ideológica, sino que por el contrario tiene que ser analizado desde cuánto beneficio le puede dejar a la producción del Ecuador y particularmente a la producción que es exportable para poder ampliar esa escala que tiene en este momento. Así que creemos que, digo, como suena lo que yo estoy diciendo, no hay, la razón no pide fuerza. Exactamente, así que desde esa perspectiva creemos que no debería existir ningún tipo de contraposición. ¿Quién podría estar en su sano juicio en contra de que el sector exportador pueda venderle 5, 10 mil, 20 mil contenedores más a un mercado en específico? Lo importante es que eso le permita generar empleo y despolitizar completamente el ejercicio que la actividad empresarial en buena lid viene desarrollando. Muchas gracias de mi parte. Le cedo el uso de la palabra a mi amigo y compañero Bolívar San Martín. Gracias. Gracias, Luisa. Sí, mientras intervienen mis compañeros, revisaba cifras y efectivamente China es el mayor comprador a nivel mundial, y algo que destacaban es el mayor productor fabricante de artefactos, qué sé yo, de toda la línea. Pero también son los mayores compradores de alimentos, y en este caso Ecuador tiene que aprovechar, sobre todo cuando producimos banano, frutas, rosas, café y todos estos productos, porque veía también en el cuadro, después de China se encuentra la Unión Europea, se encuentra Estados Unidos en ese orden, y luego Rusia,
Entonces, sí es importante abrirnos al mundo, favorecer este tipo de acuerdos, pero puntualmente apunto a China, porque ellos, teniendo la mayor cantidad de habitantes en el planeta, son también los mayores consumidores de alimentos. ¿Es así? Déjeme sumarle, Bolívar, un par de criterios adicionales. Efectivamente es así. La capacidad de consumo que tiene China es absolutamente insustituible. Todo lo que le podemos vender a China no tiene un solo mercado que tenga esa misma capacidad. Pero además, ellos han demostrado, de acuerdo a los análisis que hemos hecho en FedExport, que en el transcurso de los últimos años, por cada $100 adicionales que tiene un hogar en China, ellos $12 más de incremento lo destinan específicamente a los alimentos. Entonces, no solo que el pastel ya es grande, sino que el pastel sigue creciendo cada vez más, y ahí las oportunidades que tiene el sector agrícola, alimentario del Ecuador son inconmensurables. Entonces, claramente, eso lo que le va a permitir al Ecuador es, ciertamente, nosotros hemos recibido observaciones respecto de, bueno, pero la relación con China tal vez está muy concentrada en exportaciones de camarón. Y qué bueno que hayamos logrado conquistar con todo el camarón, porque eso le ha permitido al sector camaronero demostrar que todos esos años de inversión se pueden traducir en más exportaciones. Pero de la misma mano del emblema que ha dejado nuestro camarón en el mercado chino, se puede abrir una vitrina de posibilidades para que el resto de productos de la oferta alimentaria, con la misma calidad que ya le queda en la mente al comprador chino de que el producto ecuatoriano es de calidad, y como ellos están dispuestos a probar con esa clase media pujante que está creciendo en China y que ahora que se están abriendo al mundo, quieren probar absolutamente de todo, Bolívar. Entonces, ahí lo que usted dice, no solamente nuestros productos tradicionales, banano, cacao, café, que es muy importante que puedan ganar mucho más espacio. La potencialidad ahí es gigantesca. Podemos crecer 2 dígitos al menos el momento en el que entre en vigencia el acuerdo, sino también los productos no tradicionales. Ahí hablamos de los procesados de frutas y vegetales, ahí hablamos de las cadenas intermedias, como la cadena intermedia del cacao mismo, que puede llegar no necesariamente específicamente en chocolate, sino la cadena intermedia, polvo, manteca de cacao, que tiene otro tipo de usos. Entonces, efectivamente hay un amplio abanico de posibilidades para que el resto de productos se vaya posicionando en ese mercado, porque, como usted bien dice, no solo porque son 1.400 millones, sino que esa predisposición y capacidad que tienen para probar algo nuevo, en donde el Ecuador ha demostrado tener una vocación, que es particularmente en la agroexportación, tiene casi posibilidades ilimitadas de posicionarse en el mercado chino. Javier, y usted señaló algo importante hace unos segundos. La clase media en China está creciendo y ellos están demandando efectivamente alimentos. Y este es el momento del Ecuador en seguir produciendo. Revisaba cifras también en lo que va del presente año. En estos 7 meses hay un superávit de la Federación Exportadora del Ecuador. Y eso es bueno, podríamos a duplicar. O sea, no hay ningún secreto aquí. Pero siempre y cuando también tengamos las políticas adecuadas, económicas. En algún momento mis compañeros hablaban de que sí, en algún momento la Asamblea se puede convertir en un obstáculo. Ojalá que no sea. Ojalá que en verdad apoyemos más al sector productivo ecuatoriano en general, porque reitero una vez más, China es un mercado importante, sin desmerecer al resto de compradores que tenemos, de Europa, de Rusia, de Estados Unidos. Pero China es un gigante, donde su clase media está creciendo y de forma abismal, y están demandando alimentos, Javier. Efectivamente. Tanto es así que, por ejemplo, hace por lo menos 7, 8 años atrás, el déficit de balanza comercial que teníamos con China superaba los $3.500 millones. Hoy, efectivamente, estamos llegando a un punto de convergencia en el que dentro de muy poco, probablemente cuando vayamos cerrando el año, nos acercaremos mucho a tener una balanza equilibrada. Pero una balanza equilibrada no porque se hayan reducido importaciones o porque hayamos forzado a la reducción de importaciones, sino porque las exportaciones justamente de alimentos han logrado posicionarse tan bien en el mercado chino que ahora podemos tener una relación equilibrada. Y eso que todavía no hemos logrado ingresar con el resto de productos que tienen esa potencialidad de seguirse insertando. Entonces sí, efectivamente eso es lo que está ocurriendo, y yo le quiero agregar un tema adicional a su reflexión que ha sido adecuada. China además
puede ser una plataforma de proyección en algunos mercados del resto de Asia. No perdamos de vista que, por cómo se maneja esto en el comercio internacional, algunos de los compradores que se encuentran en las principales plazas, en los principales mercados internacionales, allí en China, también son distribuidores para otros mercados dentro de Asia. Por lo tanto, el hecho de que nosotros podamos entrar al mercado chino nos da una puerta de entrada muy importante hacia el resto del mercado asiático. Cumplir con los estándares de China ya nos abre una credencial importante para poder seguir abriendo otros mercados, y ojalá eso también nos dé la posibilidad de abrir y entablar nuevas negociaciones. Caso de Singapur, por ejemplo. Claro. A veces uno piensa que solamente es un tema de cuántos habitantes tiene una economía, cuando en realidad tal vez teniendo pocos o siempre menos que China, su capacidad económica y de consumo es elevada, como el caso de Singapur. Por ahí podemos seguir capitalizando esas oportunidades, así que efectivamente, esto, lo bueno, y creo que lo que deja, el espíritu que deja esta conversación que hemos tenido a lo largo de esta entrevista, es que la palabra que más hemos repetido entre los que estamos aquí es oportunidades. Así es. Se abren oportunidades de un lado, de otro, en un mercado, para un producto, y no solamente una región, es a nivel nacional. Es decir, todos esos esfuerzos tienen que comulgar y unificarse para que esas oportunidades dejen de ser oportunidades y ya se capitalicen en realidades a favor de la producción y del empleo en el Ecuador. Javier, muchas gracias por Muchas haber gracias, compartido Javier. con nosotros. Javier Rosero, presidente de FedExport, Vicepresidente de Federación FedExport. de Exportadores del Ecuador. Gracias, querido hermano. Te mandamos un abrazo y esperamos verte pronto. Gracias porque ha sido, como siempre, muy didáctico, muy objetivo, muy claro y sobre todo dejando claro lo importante que son los TLC para la patria, para el Ecuador y para la gente más humilde, porque se da trabajo y le da bienestar al país. Así que muchísimas gracias, Javier. Al contrario, y mi mensaje de cierre es hacia ustedes, porque como siempre estoy muy reconocido del trabajo que hacen ustedes por tratar de conectar y ser un puente justamente para que estas cosas, no porque lo diga la federación, sino porque efectivamente convergen con el interés del país. Así que me he sentido muy, muy a gusto en este espacio. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Espero verles pronto. Lo mismo te decimos. Vamos a apagar el corte y regresamos enseguida con la parte final del diálogo.